Hola, buenas. Soy Adrián de Libre Estado. Hoy quería contaros sobre los beneficios, las opciones que tiene Hungría, ya sea para nuestra residencia personal como para la residencia de nuestra empresa. O incluso también puede ser interesante para aquellos que estén buscando oportunidades de inversión en inmuebles. Allí hemos publicado ahora, hace nada, un artículo a fondo sobre las opciones allí en Hungría, pero bueno, sí que quería también hacer este vídeo para resumiros un poco la situación allí. Os dejaré también un enlace al artículo en el blog para los que queráis leerlo o poder tener los datos así delante para revisar las partes que más os hayan interesado. Podemos empezar primero hablando sobre el tema de la residencia allí. Allí es un país, como prácticamente todos en Europa, en el que se pagan impuestos por los ingresos universales, no importa de dónde vengan. En principio, los únicos países en los que no es así en Europa pues son los non-dom, que bueno, si no introduces el dinero en el país, pues no tienes que tributar por ellos. Esto es así en Malta, en Irlanda y en Reino Unido. Está también Georgia, ¿vale? Que allí sí que hay tributación territorial, el único país con esta opción. Y luego, bueno, pues hay países que te ofrecen, pues opciones así especiales, programas especiales, como el NHR en Portugal o el non-dom en Chipre, que no es ciertamente un non-dom, es un poco diferente. Pero bueno, en cuanto a todos los demás, pues eso, hay tributación por residencia y así es también el caso en Hungría. Allí lo que sí que es ventajoso es que existe un impuesto fijo a las personas residentes allí del 15%. ¿Vale? Es decir, no importa cuánto dinero estéis ganando, no importa que sea 1.000.000 de euros o dólares, o que sean dos, o que sean 10.000 euros al año, siempre se paga un 15%, lo cual, bueno, pues es una cantidad bastante baja en cuanto a impuestos, y tanto si ganas mucho como si ganas poco. Así que ya solamente por esto vemos que es una opción bastante interesante. Este 15% se aplica tanto a ganancias del trabajo como a las del capital. Es decir, si invertís en bolsa o en cripto o lo que sea, pues tampoco tendríais que pagar más que este 15%. Y bueno, si tenéis ingresos del trabajo, pues eso sería un 15%. Si es por dividendos, porque tenéis una sociedad en algún lugar del mundo o en Hungría, pues un 15%. ¿Vale? ¿Qué más tenemos allí en Hungría? La otra parte muy interesante es que en Hungría el impuesto de sociedades es uno de los más bajos, si no el más bajo en Europa. Allí es solamente un 9%, está por debajo de Chipre, que tiene el 12,5%, de Rumanía, de Bulgaria, que tiene el 10%, Irlanda, que tiene el 12,5%. Sí que está por encima del de Malta, que Malta, bueno, es un 5%, y eso pues realmente es bastante insuperable. No hay otro país que así de forma, para todos, sin importar el beneficio, la facturación, te ofrezca esta posibilidad de pagar solamente un 5% de impuesto de sociedades. Pero bueno, pues en el caso de Hungría es un 9%. Así que pues allí también podría ser bastante interesante montar una empresa. Más todavía si vivimos allí y bueno, pues nosotros mismos no tenemos que estar contratando a alguien allí, no tenemos la problemática con la dirección efectiva o con el sustrato de la empresa ni nada de esto. Esto no significa que no pueda ser interesante, pues si nosotros estamos viviendo en otro país, yo que sé, en Francia, en Italia, en España, en Europa,
fuera de Europa también, y decimos, bueno, pues queremos montar la empresa en un país en el que la empresa no pague muchos impuestos. Y bueno, montamos el sustrato necesario, contratamos allá a un empleado o a dos, o bueno, según el tipo de negocio que tengamos y según las necesidades de este, pues contratamos a la cantidad de gente necesaria. Y pagamos un 9% de impuesto de sociedades. A ver dónde vamos a encontrar esto, si no en el mundo, ¿no? Hace poco hablábamos de que en Emiratos ya a partir de $100.000 te iban a cobrar también este 9% de impuesto de sociedades. Así que, bueno, pues mira, es una cantidad bastante interesante. Más todavía si tenemos en cuenta que estamos hablando de una jurisdicción europea, de un país en Europa que puede obtener números de IVA europeos fácilmente, que puede, pues eso, vender, sobre todo si vendéis productos físicos. Hungría puede ser súper interesante en cuanto a que, bueno, pues es un país en el que se pagan muy pocos impuestos, 9% con la empresa, y eso, y que podéis sin problemas conseguir todos los números de IVA que necesitéis. Allí en Hungría vais a encontrar trabajadores cualificados, el sueldo mínimo no es tan elevado como, pues eso, en otros países, en Alemania o en Suiza, en Italia, en España, y bueno, pues de todas estas es una opción, una alternativa bastante interesante a por ejemplo, pues lo que podemos encontrar en Rumanía o en Bulgaria. ¿Qué más podemos decir sobre Bulgaria? Bueno, también puede ser interesante saber un poco qué es lo que nos puede convertir en residente fiscal allí. Si no somos húngaros, en principio, pues lo que nos convertiría en residentes fiscales allí sería pasar más de 183 días en el país, tener una vivienda allí y no tener otra en otro lugar del mundo. Eso nos convertiría también en residentes fiscales allí en Hungría. Lo cual también es algo que podemos usar si nos interesa, es decir, si lo que queremos es ser residentes fiscales en algún lugar del mundo en el que no paguemos muchos impuestos, pero estar viviendo por el mundo, estar viajando por el mundo, pues podemos montar un negocio, una sociedad allí en Hungría que pague este 9%, podemos tener a lo mejor un alquiler allí en Hungría, y con esas dos cosas ya vamos a tener un certificado fiscal de allí de Hungría que nos puede proteger si hay otro país que intenta convertirnos en residentes fiscales. En este caso estaríamos hablando, pues eso, de que tenemos que pagar un 9% de impuesto de sociedades y luego, si recibimos dividendos, un 15% más. Es una cantidad más o menos elevada, pero también es verdad que si a lo mejor que nos lo podemos montar de forma que la mayor parte del dinero quede en la empresa y a lo mejor hay una pequeña parte que sacamos nosotros como sueldo. Ese sueldo, como decíamos, es un 15% de impuesto de sociedades, de impuestos sobre la renta que tendríamos que pagar. Hay que añadirle luego también la seguridad social. Pero bueno, si es una cantidad mínima, pues tampoco sería mucho al final lo que pagaríamos. Tendríamos ahí un seguro de salud en Hungría y bueno, y lo dicho, tendríamos ahí también el certificado fiscal, si es lo que buscamos, ¿vale? Así que, bueno, pues si necesitáis una residencia fiscal, esto en Hungría podría ser interesante. Si lo que queréis es no ser solamente tener la empresa en Hungría, pero no ser residentes fiscales allí, pues eso, lo suyo es que no tengáis una dirección, una vivienda allí a vuestro nombre en la que vosotros estéis oficialmente viviendo y bueno, y si no pasáis los 183 días, pues ya está, no os van a considerar residentes fiscales allí. Así que bueno, pues esto así un poco a modo de resumen. Si estáis interesados, pues echad un vistazo al artículo, ahí lo tenéis todo explicado a fondo. Y bueno, pues eso. Hasta la próxima.